Bienvenido a Batallas épicas del pasado, historias inolvidables de coraje y sacrificio. A medida que viajamos en el tiempo, nos encontramos inmersos en medio de impresionantes batallas que han dado forma al curso de la historia. Este capítulo de nuestra exploración está dedicado a la narrativa de valientes soldados que han luchado con valentía, abriendo un camino hacia un mundo más comprensivo y libre. La resonancia de estos encuentros épicos moldea la forma en que vemos la historia, imbuyéndola de vida, valor y un profundo sentido de sacrificio. Nuestra primera historia de grandeza proviene de la antigua Grecia, una tierra venerada por sus contribuciones a la democracia, la filosofía y la guerra. Su historia de poder y valentía resuena a lo largo de los siglos en la batalla de las Termópilas, donde el rey Leónidas y sus notablemente disciplinados 300 guerreros espartanos enfrentaron probabilidades insuperables contra el imperio persa bajo Jerjes. Ubicados en un estrecho paso de montaña, los espartanos mantuvieron su fortaleza contra las amplias mareas del ejército persa, estableciendo una defensa insuperable para el resto de las fuerzas griegas. Avanzando a través de la historia, el campo de batalla se traslada al corazón de la antigua Roma, al histórico campo de batalla de Cannas. Aquí, en el año 216 a.C., se presenció la grandeza del genio táctico que fue Aníbal Barca. Con una trifecta de fuerzas que incluían cartagineses, galos y españoles, Aníbal rodeó al ejército romano numéricamente superior, creando un vórtice mortal de combate. La batalla de Cannas es famosa por su caos, estratégicamente coreografiada desde el interior por su orquestador, y destinada a convertirse en una de las derrotas más devastadoras de Roma. La época medieval nos regaló su propio estilo de batallas extraordinarias, incluida la conquista normanda de 1066. Esta batalla, librada entre Guillermo el Conquistador y el rey Harold II de Inglaterra, fue un punto de inflexión fundamental en la historia del país. La robusta defensa del muro de escudos de los ingleses, supuestamente impenetrable, se hizo añicos bajo el impulso de los jinetes y arqueros normandos. Este evento icónico marca la última vez que Inglaterra fue invadida y conquistada, solidificando el telón de fondo del famoso Domesday Book. Pasando a la era otomana, la batalla de Viena nos recuerda la gran escala a la que se libró la guerra histórica. En 1683, Europa fue testigo del choque de la cristiandad y el Imperio Islámico otomano en un conflicto que definió la división entre Oriente y Occidente. El asedio de Viena estaba llegando a su fin, cuando el rey Juan III Sobieski de Polonia llegó a las nubes de Europa del Este, con los húsares alados de Juan III y las fuerzas alemanas, austriacas y polacas a sus espaldas. La carga final de caballería, una sorprendente demostración de unidad e intención, marcó una victoria monumental para Europa contra el avance otomano. A continuación, pasamos al momento de una batalla naval inigualable, la batalla de Trafalgar en 1805. Frente a la flota francesa y española de Napoleón, la Marina Real Británica dirigida por el almirante Horatio Nelson inició un ataque sorprendente y poco convencional, dividiendo la flota enemiga en tres y enfrentándose a todos a la vez. Las tácticas audaces e ingeniosas de Nelson, combinadas con la valentía incomparable de los marineros británicos, aseguraron una contundente victoria para las fuerzas navales británicas frente a una perdición segura. La valentía mostrada en Trafalgar inspiró a generaciones de oficiales navales en todo el Imperio Británico. La Guerra Civil estadounidense trajo su propia cantidad de encuentros épicos, ninguno más profundo que la Batalla de Gettysburg en 1863. Descrita como el punto de inflexión de la Guerra Civil, esta batalla enfrentó al ejército de la Unión del Potomac contra el ejército confederado del norte de Virginia. Esta batalla se libró no solo con valor y estrategia en el campo, sino también con las apasionadas palabras del presidente Abraham Lincoln, cuyo discurso en la consagración del Cementerio Nacional de Gettysburg se ha convertido en uno de los discursos definitorios en la historia de Estados Unidos. A medida que avanzamos hacia el siglo XX, nuestra narrativa está marcada por cambios dinámicos en las tácticas y la tecnología bélicas. La batalla de Somme, librada en 1916, tiene la espantosa distinción de ser una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Simbolizando las sombrías realidades de la guerra moderna, el Somme mostró el poder destructivo de la artillería y las ametralladoras, lo que resultó en un número sin precedentes de bajas en ambos bandos, y un avance fallido de las fuerzas aliadas. La Segunda Guerra Mundial presenta la enorme batalla de Stalingrado, donde las calles de la ciudad se convirtieron en el teatro de la guerra en una batalla de desgaste. La ciudad luchó tenazmente a orillas del Volga, simbolizando la determinación soviética contra el implacable patriotismo de la Wehrmacht de Hitler. La batalla de Stalingrado subrayó un importante punto de inflexión en la guerra, sellando el destino de las fuerzas alemanas en el frente oriental y propagando el comienzo de su declive. Avanzando hacia los tiempos modernos, profundizamos en la parodia de la guerra de Vietnam y su momento crucial, la ofensiva del Tet. Esta ofensiva sorpresa del Viet Cong y sus aliados norvietnamitas desafió la lógica militar convencional, convirtiendo lo que se pensaba que era una batalla perdida para los comunistas en una victoria psicológica que cambió dramáticamente la narrativa de la guerra. Nuestra narrativa termina con la Guerra del Golfo y la infame batalla del 73 en Hastings, donde el segundo regimiento de caballería blindada del 20 Cuerpo de Estados Unidos se enfrentó con la división Tawakkalna iraquí en 1991.
La batalla demostró el puro dominio de la tecnología y la estrategia estadounidenses, marcando la última gran batalla de tanques del siglo XX. Finalmente, el eco resonante de estas batallas épicas marca el comienzo de una época de comprensión y unidad. Las narrativas de estos acontecimientos unen un intrincado tapiz de coraje, sacrificio y el continuo deseo de libertad y paz. Es importante recordar estas historias no para glorificar la violencia, sino para apreciar el coraje y la determinación que llevaron a un cambio positivo. No lo olvidemos, los individuos atrapados en estos conflictos fueron padres y madres, hijas e hijos, gente común y corriente que realizó actos extraordinarios en nombre del amor, el deber y el honor. A medida que avanzamos en nuestras propias pruebas y desafíos, nos alienta a inspirarnos en sus historias de coraje y altruismo. Para inmortalizar a estos guerreros y su firme determinación, naciones de todo el mundo han desplegado monumentos, museos y memoriales, cada uno lleno de historias de valor y dolor. Estos son espacios sagrados que no solo rinden homenaje a los caídos, sino que también son custodios de la lección que la historia nos ha enseñado, de que el costo de la guerra es exorbitantemente alto y el precio de la libertad incalculable. Entonces, tomemos un momento para honrar a aquellos que han hecho contribuciones excepcionales a la humanidad, no solo a los héroes en primer plano, sino también a las fuerzas invisibles que trabajaron incansablemente detrás de escena. Como dice el refrán, la guerra se compone no solo de los que luchan sino también de los que apoyan, los que alimentan, los que sanan, los que lloran. Lo más importante es que la experiencia de la guerra nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra humanidad compartida. Al ver la evolución de las tácticas, las tecnologías y la lucha de los individuos que comunican preceptos sobre la compasión y la comprensión, se nos alienta a comprometernos con un mundo donde la diplomacia y el diálogo actúen como principales agentes de cambio, complementando y reemplazando la necesidad de la guerra. Al finalizar este viaje a través de las historias de valentía y sacrificio del pasado, recordamos la obligación para con las generaciones futuras. El testigo de la historia se transmite, para recordar, para aprender y, lo más importante, para crear un mundo donde reinen la tolerancia, la comprensión y la búsqueda de la paz, de modo que las epopeyas de nuestro futuro no estén definidas por las batallas libradas, sino por diferencias resueltas. Cada una de estas batallas es un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad. Nos recuerdan que debemos luchar por un mundo donde se celebren las diferencias, no se ignore ninguna voz y el anhelo de paz supere el atractivo del conflicto. He aquí un mundo donde el espectáculo de la guerra se convierte en un artefacto del pasado, y la melodía de la paz se convierte en el himno de nuestro futuro compartido. Nuestro viaje a través del tiempo y la memoria ha llegado a su fin, pero los ecos duraderos de estas batallas épicas seguirán fomentando nuestra comprensión del pasado, y al mismo tiempo moldearán nuestras ambiciones para el futuro. A medida que avanzamos, recordemos y honremos estas historias, guiando faros de sabiduría y coraje que nos muestran que incluso frente a adversidades extremas, el espíritu humano sigue siendo indomable. En estos ecos del pasado, estamos llamados a reflexionar. ¿Entre las lanzas erizadas, los cañones atronadores y los rifles crujientes? ¿En los valles de la guerra, vemos caminos hacia la comprensión y la armonía? La respuesta no está en los conflictos en sí sino en las narrativas que graban en el lienzo de la historia humana. Que esta historia sea testimonio del poder inquebrantable del espíritu humano que impulsa a las personas a enfrentar la adversidad, a sacrificarse por el bien común, y a luchar por un futuro que trasciende los confines del presente. Que sus historias, llenas de desesperación, coraje, esperanza y resolución, guíen nuestro viaje mientras navegamos por el misterioso terreno del avance humano y la paz. Estos cuentos épicos sirven para siempre como memorias, grabadas en los anales del tiempo. Superando obstáculos imposibles, nos recuerdan que incluso en la oscuridad más oscura, una sola llama de coraje puede iluminar el camino hacia un mañana mejor. Así que dejemos que estas historias nos inspiren a tener corazones inquebrantables y espíritus inquebrantables frente a la adversidad. En resumen, estas son las batallas épicas del pasado, grabadas profundamente en las venas del tiempo como un conmovedor recordatorio de la marcha implacable de la humanidad. Las reverberaciones de estos encuentros han trascendido sus grilletes temporales, inspirando generación tras generación como una confluencia indeleble de aspiración, fuerza y, lo más importante, esperanza de un mañana armonioso. Y con eso concluimos nuestro viaje a través de estas batallas épicas, cada una de las cuales es un capítulo de la antología más amplia de la historia humana. Esperamos que haya obtenido un aprecio más profundo por los innumerables relatos de coraje, sacrificio y resiliencia, ofreciéndonos una hoja de ruta sobre la cual reflexionar y, quizás lo más importante, aprovechar. Desde las Termópilas hasta Stalingrado, desde Trafalgar hasta el 73 Este, se nos recuerda que el progreso se basa en la comprensión, y la fuerza en la unidad reemplaza el atractivo de las luchas de poder. Estas son las epopeyas de ayer y, a medida que nos aventuramos, escribamos juntos las crónicas de un futuro, no de conflictos, sino de consenso, cooperación y compasión. Entonces, ¿qué aprendimos de estos fascinantes relatos de valor y sacrificio? Cada batalla, cada confrontación, era una plataforma donde la humanidad tenía la oportunidad de superar sus limitaciones.
Cada choque fue, en esencia, una exploración de nuestra integridad como viaje de la especie al corazón de la condición humana. De todas estas historias que continúan resonando a través de los pasillos del tiempo, se ilumina una verdad resonante, que en momentos de gran adversidad, el coraje puede cambiar el rumbo de la fortuna. Mientras honramos estas historias eternas de valentía y tenacidad, recordemos que nosotros también somos capaces de evocar el espíritu de estas batallas, trascendiendo los desafíos que se interponen en nuestro camino. Al concluir nuestro viaje, no solo reflexionemos sobre el salvajismo que estas batallas libraron sobre la tierra, sino también sobre las semillas de comprensión y tolerancia que llevaron. Porque al fin y al cabo, eso es lo que la historia nos enseña, que del espantoso abrazo de la guerra, solo un mundo unificado puede surgir. Que el pergamino del pasado guíe nuestro camino, mientras marchamos hacia las vistas de la victoria en la búsqueda de un mundo donde la paz reine suprema. La nota final de nuestra sinfonía, cada cuento, cada batalla, lleva una lección por excelencia que trasciende los anales de la guerra y vigoriza nuestra vida diaria, el poder indomable de determinación. Y es con esta determinación duradera que estamos llamados a escribir los capítulos finales para concebir un mundo donde las batallas pertenezcan al pasado y reine un mañana armonioso. ¿Batallas, ecos librados de una época pasada? Ese no es el caso. Más bien, son los cimientos sobre los que construimos nuestras futuras narrativas, de pruebas y triunfos, de coraje y resolución, de sacrificios y victorias. Los ecos atemporales de estas batallas épicas seguirán resonando, recordándonos dónde hemos estado e instándonos hacia nuestro destino compartido. El telón final desciende sobre esta historia de valor. Pero recuerde, mientras honramos a estos héroes en cada fatídico aniversario, nunca debemos dejar de contar sus historias y apreciar sus contribuciones. Porque es recordando, comprendiendo y honrando el pasado como podemos allanar el camino hacia un futuro más pacífico y armonioso. Medio ambiente, monumentos y memoriales en todo el mundo, testimonios a los héroes que se levantaron tras la adversidad, dejando una marca indeleble en el tapiz del tiempo. Estos espacios no son comunas de dolor sino grandes resúmenes de coraje, no símbolos de desesperación sino magníficas encarnaciones de nuestro implacable espíritu humano. Que nunca perdamos de vista estos emblemas de sacrificio y valor que nos inspiran hacia un futuro plagado de unidad, tolerancia y paz. Al concluir, recordemos que estas batallas de antaño no son espectáculos de violencia glorificadas sino artefactos de nuestro viaje humano, lo que subraya la importancia de impulsar nuestra narrativa colectiva, impulsada no por la amenaza de conflictos sino por el atractivo de la cooperación. Consenso y paz suprema. He aquí muchos más capítulos de nuestra saga compartida que no están contaminados por el caos de la batalla, sino llenos de armonía y unidad.